La palabra infierno significa lugar de tormentos. Eso significa la palabra infierno. Bien. Hay otra palabra, gloria al nombre del Señor. Este es el lugar donde habitan los muertos, que se le llama en el hebreo. En los textos bíblicos aparecen otras designaciones descriptivas de la región de los muertos. Hay una palabra que es Sha'at. Bueno, ¿dónde la escribo? Vamos a ver si por aquí. Sha'at. Esta palabra. Sha'at. Es la misma palabra o es una palabra que es equivalente al infierno y se traduce como fosa. Fosa. Noten ustedes que todas las expresiones que vamos a mirar no tienen nada que ver con el sepulcro. No tienen nada que ver con el sepulcro. Que se toma así porque los judíos tienen una mente limitada. Ellos no piensan en el más allá. Los judíos nunca están pensando en el más allá. El más allá, ¿sabe de dónde? Inclusive, ¿quiénes fueron los que originaron en pensar en el más allá? Los mismos egipcios. Pero a Israel sale de Egipto y no sale con esa idea, sigue con su idea de que todo es aquí en la tierra. Allá, en el más allá, no nos interesa, no hay nada que ir a hacer por allá. Después es que viene la idea del más allá. Amén. Entonces se dice que las religiones adoptaron esta postura para darle como cierta consistencia a su religión, para que la gente tuviera una esperanza a futuro. Pero esto de que la gente no se lo inventó, porque después Dios mismo toma este mismo concepto y lo incluye en su palabra. O sea, como quien dice, lo que están diciendo es una gran realidad, solo que ustedes están fuera del proyecto y del propósito mío. Lo que yo quiero es esto. Pero Dios sí habla de una vida futura después de la muerte. Amén o no amén. Amén. Y usted y yo debemos estar seguros de eso, porque la palabra del Señor no miente. Amén. Dios es un Dios real. Y aún a Cristo lo resucitó de entre los muertos para que quedara claro. Gloria al nombre del Señor. También esta palabra significa pozo. Gloria al nombre del Señor. Pozo. Bueno, tiene que ver con el lugar del hueco donde abren y el pozo ese donde abren el hueco y lo meten allá. Gloria al Señor. Eso tiene que ver con eso, en esa área solamente. Pero hay otra palabra, bueno, es más difícil todavía. Esta palabra, gloria al Señor, ya le digo para escribirla bien. Salmawet. Salmawet, con E, pues. Salmawet. Esta palabra, Salmawet, que es relacionada con la palabra Hades, o la transformación de la misma palabra, significa oscuridad espesa. También significa sombra de muerte. Noten ustedes que tiene que ver con un lugar que espera a que lleguen los muertos. ¿Que sí? Gloria al Señor. Bueno, hay otra que no la voy a escribir, que es Abadón, porque aparece en la Biblia ya, ahí explícitamente, Abadón. Abadón significa perdición, también significa ruina, también significa caso. Todos estos nombres designan aspectos del Seol, o sea que es un lugar de tiniebla espesa. De hecho, los científicos siempre, o los astronautas cuando salen al espacio exterior, nunca exploran el espacio hacia abajo de la Tierra está aquí, y nunca buscan hacia abajo, sino que siempre de una manera horizontal, y tampoco vertical, no buscan nada hacia arriba de la Tierra, siempre de una manera horizontal. Están mirando, y siempre la Tierra, cuando van a poner un microscopio, bueno, ¿cómo se llama eso? Telescopio. Sí, se llama telescopio. Telescopios súper avanzadísimos que pueden mirar fuera del espacio exterior, siempre lo ponen de una manera horizontal. Bueno, a nosotros nos queda como así, ¿no? Y el cohete sale así,
y luego sueltas eso y impulsas a el transbordador y llega afuera. Pero no dejan de estudiar siempre la Tierra de una manera horizontal. Los planetas o las galaxias las buscan de una manera horizontal a la Tierra, pero no han visto hacia arriba ni estudian hacia abajo. Es más, para la ciencia, o más bien la física, enseña que las tinieblas no existen. Que las tinieblas es una palabra que hemos diseñado nosotros para describir cuando hay ausencia de luz. Por eso las tinieblas no se pueden estudiar. Nadie sabe a cuánta velocidad viajan las tinieblas, porque es que las tinieblas, no se ha podido hacer un estudio de las tinieblas, no se puede. Y ahí uno de los significados del Seol es oscuridad espesa, ¿verdad? También perdición, que es una de las que resalta, perdición. Bueno, entonces, cuando tomamos la palabra Seol para hablar de perdición, luego esta palabra Seol, vamos a volver aquí, esta palabra Seol pasa a ser la palabra Hades en griego. Seol en hebreo, Hades en griego. La palabra Hades, noten ustedes la expresión que hace del Hades. No está diciendo que la persona estaba tranquilo, que estaba fresco, sino que había una llama que lo atormentaba. ¿Sí o no? ¿Dice la Biblia o no? Volvemos a leer. Verso 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Cuando habla de seno, no habla de puchecas, ojo con eso. Cuando habla de seno, está refiriéndose a cierto aprecio o amor que se atrae a una persona. Por ejemplo, la Biblia dice que Jesús, o que el Verbo, o que Jesús habitaba en el seno con el Padre, en el seno del Padre. Oye, Señor, o sea, al lado del Padre, al frente del Padre, detrás del Padre, yo no sé, pero eso es como una preposición para hablar del lugar donde estaba el Señor antes que viniera a la tierra. De alguna manera estaba siendo acogido por el Padre. Gloria al Señor. Entonces, decíamos que todos estos nombres que conciernen al Seol dan una idea que el Seol es un lugar donde van los muertos. En el Antiguo Testamento, el lugar donde iban los muertos. Ahora, los judíos no están pensando en el más allá, pero la palabra, la etimología de la palabra, el significado de la palabra, tiene que ver con el más allá. ¿Estamos o no estamos? ¿Hay aquí alguna pregunta? ¿Aló? ¿Tiene una pregunta? ¿Algo no le quedó claro? Pastor, no entendí tal cosa. ¿Qué no entendió? Estamos dispuestos a retomar. Bueno, creo que todo está claro, ¿no? Amén. Entonces, también habla del seno de Abraham. Noten ustedes que en el 22 dice, aconteció que murió el mendigo y fue ¿qué? ¿Por quién? ¿A dónde? Y murió también el rico y lo enterraron, lo sepultaron. Después aparecen como en otro mundo. Escuchen, los testigos de Jehová dicen que esto es una parábola. Si fuera una parábola, por ser una parábola no quiere decir que es falso. Casi siempre he escuchado a algunos teólogos que dicen que cuando Jesús decía una parábola, él se la inventaba. Jesús siempre tomaba las parábolas de la vida cotidiana, de cosas, de sucesos que ocurrían, contaba historias. Recordemos nosotros que la parábola es como una extensión del símil. El símil es una comparación de una cosa con otra. Amén. Es, por ejemplo, cuando encontramos la palabra, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces, ahí nos tocaría que mirar al siervo y estudiar algunas cosas del siervo para entender qué es lo que él nos quiere decir, cómo en realidad él se sentía. Eso es un símil. Es decir, como este púlpito me siento yo, Señor. Es decir, estoy inerte, me siento inerte. Eso es lo que yo relaciono este púlpito conmigo. En lo que estoy inerte, estoy como muerto. O sea, quieto. No hay movimiento, ¿verdad? Que no grita, no dice, deje, no me pegue. No, él está muerto, está inerte, está inconsciente, no sabe nada de lo de este mundo porque es un pedazo de madera. Entonces, al yo decir si me siento como este púlpito, o sea, inerte. O podría ser, me siento como este púlpito, útil, porque este púlpito está prestando una utilidad aquí donde está. Amén. ¿Ve?
Entonces habría que mirar en cuál de los dos aspectos está hablando. Pero eso es el símil. Y se reconoce por la palabra como, o así como, tal cosa. Que siempre está hablando de una comparación. Y la parábola es exactamente lo mismo, solo que hace una narración primero de una historia y luego lo aplica a las personas que están allí presentes. Eso es importante entenderlo. O sea que por esto ser una parábola, si lo fuera, porque no lo es, si esto fuera una parábola, como dicen algunos, tampoco sería algo inventado por Jesús. ¿Cómo Jesús, escuchen esto, cómo Jesús va a usar una historia ficticia y va a meter personajes reales? Por ejemplo, Abraham fue un personaje de la historia que existió, ¿sí o no? ¿Sí o no? Los profetas fueron personajes de la historia que existieron, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo Dios o cómo Jesús los va a meter aquí en una historia ficticia? ¿Cómo podría ser una cosa de esa? Suena algo extraño, ¿verdad? Usar una historia ficticia y meter personajes reales. Eso es una película bastante mejor que Steven Spielberg, entonces. Aleluya. Pero no, Jesús está hablando de una realidad, de algo real. Los israelitas ya entendían todo con respecto al Seol. Obviamente aquí Jesús usa la palabra Hades, que es exactamente la misma palabra, pero en un idioma distinto. Como nosotros decimos Seol. O para nosotros la palabra Seol y Hades serían en el idioma español infierno. O lugar donde van los muertos, así sería la expresión nuestra. Pero igual es un lugar donde va a haber tormento, donde va a haber situaciones difíciles. Ahora, que haya fuego, yo no estoy muy convencido que haya fuego. Y le voy a decir por qué. Ahora le vamos a mirar. Ven y verá.